Hace unos días, pues publiquemos un video en el cual vimos como un sacerdote, pues era atacado por un brujo, ¿verdad? Que pretendía, pues, ser padrino de una criatura, ¿verdad? El sacerdote, pues, lo expulsaba del templo, mientras ese brujo, pues, criticaba, lanzaba improperios e insultos a ese sacerdote, y el sacerdote, pues, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ¿no? Pues echar a esa persona, pues, que no cumplía los requisitos de la iglesia, ¿no? Que pide, pues, a esa persona que desea ser el padrino, pues, entre otras cosas, que profese la fe católica. ¿Y qué tiene que ver un brujo o qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Pues entonces, ese sacerdote venezolano, de nombre Fernando, pues tuvo que expulsar a ese señor que de muy malas maneras, ahora el padre pues lo va a explicar en una entrevista que hizo nuestro hermano Felo Toro, el cual pues desde aquí pues lanzo de nuevo esa invitación para que venga a este canal pues a dar su testimonio. Hace un tiempo se la envié y me dijo que sí, pero tuvo algún tipo de problema y no pudo asistir al programa y poder grabarlo, ¿no? De nuevo, pues le lanzo esa invitación. Él, si lo desea, pues tiene aquí debajo el correo electrónico para contactarme, al igual que todos ustedes, si tenéis algún tipo de testimonio para contar en el canal. Pues bien, ese sacerdote ha concedido una entrevista pues bastante clara y concisa, contando lo que ocurrió ese día en el templo. Porque ese señor, el brujo, pues grabó ese momento, pero cortó el trozo donde el sacerdote, pues era el que expulsaba al señor, a ese señor brujo, ¿no? Vamos a llamarle así, queriendo pues hacer un argumentar, ¿verdad? Que el padre, pues, en cierta manera, lo tratará mal. El padre lo va a contar ahora todo y en su debido contexto. Ese brujo subió ese extracto de video que duraba unos veintitantos segundos y lo subió, pues, al perfil de ese brujo que tiene en la red social TikTok. Ahora vamos a ver esa entrevista en el cual nuestro hermano Felo Toro, pues, entrevista a este sacerdote y nos va a explicar, pues, en su debido contexto, ese momento y también nos va a dar los motivos del por qué, ¿verdad? Tuvo que hacerlo. Así que vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos al padre Fernando en la imagen de arriba y en la imagen de abajo nuestro hermano Felo Toro, que es el que lo entrevista. Así que vamos a darle movimiento al tema y vamos a ver qué nos declara, qué afirma este sacerdote pues de ese incómodo momento. ¿Se acuerdan del sacerdote venezolano que le prohibió a un santero ser padrino en un bautizo? Pues bien, lo entrevisté y aquí él mismo nos comparte su testimonio. Todo lo que pasó con detalle. Escúchalo. Bueno, padre, usted se ha viralizado por lo que pasó en un bautizo. Dios mío, no me imaginé la magnitud de la situación. Entonces, padre, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, eso sucedió el sábado pasado, en los bautizos de la parroquia. Yo tengo acá pocos meses de párroco y bueno, me dispuse a celebrar el rito bautismal como lo manda la liturgia. Iniciamos en la puerta, el recibimiento, allí el compromiso de los padres y padrinos acerca del sacramento bueno, que estaban pidiendo en este caso los padres y los padrinos. Y bueno, al ingresar a la iglesia, a continuar con el sacramento, yo en la homilía pues estoy explicando cómo hay que hacerlo. Bueno, el significado del sacramento y todos los signos y los símbolos que encierra este gran sacramento, que es, como lo define el catecismo, pues, ¿no? Es el pórtico, la puerta que se abre para que podamos acceder luego a los demás sacramentos y así formar parte de la iglesia, ser cristianos. Bueno, yo estoy en la homilía y bueno, yo siempre hablo un poco de la santería porque hay que hacer referencia a eso, al sincretismo religioso, que en sí es lo que yo pudiera estar en contra, porque cada quien puede creer en lo que quiera, porque bueno, la libertad de creencias hay que respetarlas, pero lo que no hay que permitir tanto es esa mezcla, esa confusión, ese sincretismo de que pareciera que la santería hablar de santería es hablar de Iglesia Católica, porque hay esa mezcla, ¿no? Bueno, y usted
haciendo referencia a esas creencias, es decir, de la santería. Y bueno, yo hago siempre un paneo de la gente que está presente y bueno, me percato de que esta persona, como está en primera fila, está forrada de collares y de estas cosas, de pulseras. Bueno, yo allí dije aquí hay que resolver la situación porque seguramente es padrino y no podrá acercarse. O sea, yo vuelvo y digo que antes de culminar la homilía, digo, y de los padrinos que estén presentes, que sabe que es santero o son santeros, les digo que no podrán acercarse a la pila bautismal porque, bueno, la santería no nos pertenece a los cristianos. O sea, la palabra misma te hace referencia a eso, mismo Dios hace referencia a esto. San Pablo hace una clara diferencia en este caso, ¿no? Como lo explica el sacerdote. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 21 y 22. Mismo Jesús ha hecho referencia contra la brujería, los adivinadores, a soterología y todas estas cosas bueno, que desdicen de nuestra fe, porque Dios es uno solo. Los santeros, independientemente de lo que quieran creer, que yo no los condeno ni los estoy, no, el tema no es ese. El tema es que hay que ubicarse en el contexto siempre, ¿no? Con la fe pues no se juega, ni se utiliza lo sagrado, ese sacramento, lo sagrado, para obtener otros medios, para llegar a otras cosas, ¿no? De espiritistas, ¿no? Bueno, el padrino, el que iba a ser padrino, que al final no fue, él y una señora, pues se levantaron, comenzaron a insultarme, pero el ataque de él fue hacia mí y a la iglesia y en sí hacia el clero, de que somos, bueno, materialistas, que somos apegados a esto, que estamos con los ricos, que no ayudamos a nadie, que yo era un inmoral. Entonces, bueno, lo que sale en el video, porque no está en el contexto, no apareció, simplemente parecía que yo le atacaba a él, pero el agraviado y el atacado fui yo siempre, que al final yo le digo, no, eso, retírate, salte de aquí, porque, bueno, evidentemente tenía que hacerlo con la autoridad, eh, y luego porque está ofendiendo a la casa de Dios y está ofendiendo al representante de Dios, seamos lo que seamos los sacerdotes, no somos gente perfecta, pero tenemos una misión encomendada por el mismo Dios y que, bueno, que está representada desde el ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces, bueno, allí surgió la situación, luego no sé si era la compañera de él, la esposa, la mujer, bueno, me empezó a grabar y es cuando yo digo, no me grabe, que tal. Entonces, bueno, de ahí esa fue la situación en sí. O sea, yo, como tú bien lo has explicado, y lo han explicado otros del medio, yo en la homilía, por supuesto que no iba a estar peleando ni absolutamente nada, yo estoy catequizando en la homilía y preparándole en cierta manera a él para que supiera que no podía, o él o los dos, no podían acercarse al sacramento porque que hay que hacer la salvedad de que el que practica la santería se sale de la iglesia, es decir, no la está profesando. Y lo más lamentable es que el rito bautismal comienza cuando el sacerdote o el ministro pregunta si los padrinos se comprometen a ayudar a los padres de esos niños, a educarlos en la fe cristiana católica. Eso es brutal. Y lo expliquemos también en un video con nuestro hermano Nep el día de ayer fue, donde lo expliquemos, ¿no? El tema de la brujería y la responsabilidad de esos padres y de esos hijos, que el sacerdote, como bien acaba de explicarlo, lo expliquemos igualmente ayer, que pregunta a los padres y a los padrinos, ¿este nuevo cristiano va a ser educado dentro de la fe católica? ¿Os comprometéis a eso? Lógicamente, el padre tendrá que decir que sí, porque es lógico, ¿no? Estás llevando a tu hijo a la casa de Dios. Y ese padrino, que pues ya se veía, ¿verdad? Como decía el sacerdote, pues con esas indumentarias, ¿no? Esos collares, esas pulseras, ¿no? Que ya estaba pues dando a entrever pues esas prácticas que puede realizar esa persona, ¿verdad? Porque hay algunos que se les ve, ¿no? Claramente. Y si tú eres sacerdote y tú le preguntas al padrino si tú vas a ayudar a esos papás a ser
ese acompañante a ese nuevo cristiano durante su vida para que viva la fe católica, ¿qué va a decir ese brujo? Me gustaría ver la cara de ese brujo y la respuesta, porque va a mentir de una manera pues brutal en la casa de Dios y delante del sacerdote y delante del altar del Señor. Va a prometer algo que ya de un principio sabe que no va a cumplir, que es educar a ese niño pues en la fe católica. Y, bueno, dicen que sí, entonces dice, bueno, al inicio pareciera que fue todo un teatro que se hizo. Yo tuve toda la recta intención del bautizo y creo que lo hice. Es el bautizo es válido, aunque la intención de ellos no haya sido del 100% la recta intención de, ¿no? de que estaban diciendo la absoluta verdad allí. Y debo decir que, repito, yo Eso es importante. Es importante que lo sepamos. El sacramento es válido no porque el sacerdote crea en la validez del bautismo, ni porque el padre crea o no crea, ¿verdad? El sacramento actúa por sí mismo, ex opere operato. O sea, no importa que incluso el sacerdote sea un apóstata, da igual. El que actúa no es el sacerdote, es Cristo mediante el sacerdote. Es como, por ejemplo, un juez emite una sentencia. ¿Es válida o no es válida? Siempre es válida. A pesar de que ese sacerdote o ese juez, como el ejemplo que estoy poniendo, pues crea en la justicia o no lo crea o sea una mala persona. Pues el sacramento funciona, es válido porque el que actúa es Cristo mediante su cuerpo, que es la iglesia, y mediante el sacerdote. Por eso muchos preguntaréis, ¿no? Y si se hubiera dado el bautismo, si el sacerdote no se hubiera percatado, si el padrino hubiera dicho una mentira y hubiera dicho que sí, lo voy a educar según la fe católica, ¿sería válido el bautismo? Sí, sería válido. Porque no importa la fe de los papás ni tampoco la fe del sacerdote. Ex opere operato. Ese sería el término técnico para pues, determinar, ¿verdad?, la validez de ese sacramento. no estoy contra quien profese lo que quiere profesar, que la fe no se impone nunca, ni la católica. La fe, como decía bien el Papa Benedicto XVI, la fe es por atracción, ¿no? Y uno tiene que catequizar eso. Yo creo que todas estas cosas surgen por la falta de evangelización de parte de nosotros, pero no solamente los ordenados, los diáconos, los presbíteros y los obispos, sino de todo el pueblo de Dios bautizado. Es decir, no nos dejemos como que llevar de aquello que falsos dioses nos presentan. Es decir, no rendir culto a otros dioses. No amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el primer mandamiento. Entonces yo creo que la principal falla de estas situaciones viene dada, bueno, por nosotros, la misma iglesia, todos los bautizados, de que falta como que más evangelización y más catequesis, más profundización, para que las personas estén más claras y no se dejen como que envolver, porque, bueno, la santería forma parte precisamente, y lo veo así, de la debilidad humana de tantos cristianos bautizados, ¿ok? Por querer saber el futuro, por querer saber el porqué de sus situaciones, sus problemas, porque se buscan como otras vías. Yo aprovecho la oportunidad para decirlo, yo como sacerdote desde hace 11 años, ya este año, si Dios quiere, tendré 12 años de ordenado y he tenido la oportunidad de recibir a tanta gente en otras parroquias donde he estado aquí en mi diócesis, eh, personas sumergidas por años en la santería y atormentados. O sea, no sabiendo cómo salirse ni cómo despojarse de todo ese poco de cosas, de collar. O sea, yo lo digo con toda la propiedad y con todo lo que significa ser pastor de la iglesia católica y de acompañar a los fieles. Y no se trata de discriminación, yo no he discriminado a esas personas. No me atendieron, no atendieron a la voz del pastor cuando le estaba alertando, ¿no? Y la respuesta fue pues, insultar. Entonces, yo creo que falta más evangelización, más pronunciamiento por parte de la iglesia, de los pastores de la iglesia,
y de catequizar más, es decir, transmitir más esta fe con más claridad. Es decir, Dios no es un Dios de sincretismo, es decir, Dios es un Dios celoso y Dios es un Dios que ama a todos, porque hay que pedir por esas personas que se apartan de la fe católica para que regresen a esta fe católica, a esta iglesia, que tantos de ellos renacieron a través del agua y del Espíritu Santo, ¿no? Y forman parte de la iglesia. Por el momento de, repito, de comenzar a creer en otras cosas, pues te estás apartando de esa fe, te estás apartando de esa creencia, te estás apartando de este credo, que es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Bien, pues nuestro credo. Cuando recitamos nuestro credo, ¿qué decimos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y más adelante decimos, creemos en el Espíritu Santo. O sea, creemos en el Dios Trino, ¿verdad? Eso es lo que profesamos en la Santa Misa cada vez que rezamos el credo. Pero muchos católicos se ven envueltos en esas prácticas, ¿verdad? Y aún recitando el credo, pues están visitando el santero. Y como he dicho, y no me canso y no me cansaré de decirlo, necesitamos una evangelización pues mucho más efectiva, más clara, poner a Cristo en el centro, decirle a esa gente que la brujería no es un camino para llegar a lograr tu objetivo. La brujería va a destruir tu vida espiritual y tu vida diaria igualmente. Puedes ir a pedir un favor, pero el demonio te lo va a cobrar. Y te lo va a cobrar con creces, con muchísimos intereses. Es un acto de idolatría. Estás poniendo tu fe en otra cosa que no es Dios. Estás diciéndole a Dios, no, no confío en ti. Y como niños, pues nos vamos a otro lugar donde quizás conseguimos respuestas más rápidas o conseguimos lo que queremos porque el papá te dice que no. Papá Dios te dice que no, espérate. Y tú crees que mediante la brujería pues vas a conseguir pues objetivos más rápidos. ¿Qué puede ser? Puede ser que sí, que puedas conseguir dinero, que puedas conseguir bienes, poderes, dones que da el demonio a aquellas personas que lo adoran, pero luego pues le pasa factura. Así que tengamos una fe fuerte, pidamos a nuestros pastores que prediquen claramente sobre estos hechos, que en Hispanoamérica y en Iberoamérica pues la brujería está al alza y nuestros pastores tienen que predicar y tienen que señalar todo aquello que hace que nuestra vida espiritual pues decaiga y que pongamos nuestra fe en las tinieblas y no poner nuestra fe en Cristo Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga.